Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la clase número 5 de estudios sociales. Nuestro tema del día de hoy es el impacto de la guerra y para esto necesito que lea la página 100, 101 y 103 de su libro de texto. Es importante, la verdad, que usted lea estas páginas para que no solamente se quede con la explicación que yo le brindo por acá, sino que también pueda adquirir otras ideas, ¿verdad?, con lo que dice en su libro. Entonces, cuando hablo de impacto, estoy hablando de qué cosas pasaron después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cómo se quedó el mundo, qué fue de los países, qué cosas se suscitaron nuevamente, qué era lo que pasaba después, ¿verdad? El impacto de la guerra en la sociedad. Primero, el uso de la propaganda. Esto sucede a inicios del siglo XX y surge algo llamado el nacionalismo, en donde los líderes de las grandes potencias mundiales pues llamaban a toda la población civil, eso quiere decir personas comunes y corrientes como nosotros, ¿verdad?, ciudadanos, pobladores, los llamaban y los reunían para desarrollar actos multitudinarios en donde se llamaba a la unidad nacional, ¿verdad? El objetivo de esto era promover el compromiso colectivo y el sacrificio patriótico de la sociedad civil. Lo que se tenía también era llevar a cabo una gran propaganda para promover y estar a favor de la guerra y defender la nación en contra de un enemigo común, ¿verdad? El uso de la propaganda da como origen entonces el nacionalismo, que es el reunir a personas civiles, llevar a cabo propagandas a favor de la guerra y de la defensa de la nación, ¿verdad? Todo esto con el fin de provocar en las personas un sentido de protección y decir, ok, sí, vamos a ir y enfrentarnos nuevamente, vamos a armarnos, vamos a defender a nuestro país, ¿verdad? Esa fue una de las primeras cosas que pasó. La segunda fue la militarización de la sociedad civil. Y esto es en donde las potencias europeas realizaron millonarias inversiones en términos de armamentos y tecnología militar, ¿verdad? Por supuesto que esto produjo un gran gasto porque todos los ejércitos de todas las potencias se estaban preparando y además de eso estaban reclutando a muchas personas civiles, ¿verdad? Eso quiere decir que aproximadamente se prepararon a 65 millones de soldados. Todo esto para poder combatir en la guerra y en los campos de batalla. Eso quiere decir la militarización de la sociedad civil. A muchas personas, de hecho, se les obligaba a pertenecer al ejército. En estos tiempos, las potencias mundiales, los países, preferían gastar dinero, ¿verdad?, en armas que en alimentos. La número 3, la aplicación de la economía. La verdad es que esta parte, la situación económica se vio muy golpeada para muchos países, porque como le mencionaba anteriormente, los países preferían comprar armas y no alimentos, ¿verdad? Preferían preparar bien a sus personas y formar ejércitos que mantenerlas sanas. Entonces, muchos servicios, muchas empresas privadas se vieron obligadas a prestar sus servicios, ¿verdad? También muchas cosas elevaron su precio, muchos productos tuvieron que racionarse porque existía desabastecimiento de alimento, escasez de bienes de primera necesidad y se carecía de muchos otros productos. Entonces como le mencionaba, los países preferían comprar armas y no comida, ¿verdad? Los pocos productos alimenticios que existían tenían altos costos y se debía de racionar, ¿verdad? No se podían vender tantos a una misma persona.
Las empresas privadas estaban obligadas a vender sus productos únicamente en un lugar, a un país, a brindar sus servicios únicamente a un lugar, a un país, ¿verdad? La número 4 es el uso de las nuevas tecnologías. Para esto, pues, en la Primera Guerra Mundial, que fue de carácter masivo, se contaban ya con armas mecanizadas, con armas fabricadas con agentes químicos y gases tóxicos, además de la modernización de la artillería, sistemas de transporte terrestre ya blindados, y en esta guerra fue la primera vez en donde se utilizaron aviones en misiones de ataque y defensa, además de que se utilizaron buques de vapor y submarinos. Entonces, de esta nueva tecnología estoy hablando. Todo esto en los avances desarrollados durante el siglo XIX. Fue el primer suceso a nivel mundial en donde se utilizaron nuevas tecnologías, ¿verdad? Porque estas cosas no se habían utilizado antes. Otro tipo de impacto fue la caída demográfica. Pues debido a la guerra que se había suscitado, una primera guerra mundial, en donde se vieron involucrados pues muchos países, se vio afectada la población, ¿verdad? La humanidad, porque muchas personas fallecieron combatiendo en los campos de batalla, ¿verdad? Muchas otras personas fueron asesinadas por estar en el lugar equivocado, ¿verdad? Y recordemos que no importaba, porque el objetivo de esta Primera Guerra Mundial pues era apoderarse de riquezas, de territorios, ¿verdad? Entonces muchas personas civiles fueron asesinadas, y debido a esto la población que mayormente se vio afectada fueron los jóvenes masculinos. Esto obviamente provocó una disminución importante en la tasa de natalidad y desaceleración de crecimiento de la población, y obviamente todavía una década después de la Primera Guerra Mundial se seguían viendo las consecuencias de la caída demográfica. Eso quiere decir la reducción de la población, muertes de muchas personas, 0 nacimientos, y el desarrollo de una población, de una sociedad, se estancó. Número 6. La importancia del apoyo de la sociedad civil. Pues al principio muchas personas se vieron involucradas en el ejército, ¿verdad? Muchas personas se veían involucradas para participar en la guerra, para llevar a cabo batallas, porque tenían ese sentido del nacionalismo, ese sentido de querer proteger su territorio, su país, su nación. Pero con el paso del tiempo, ya viéndose a 2, 3 años y la guerra no acababa, pues las personas empezaron a ver que en lugar de traer algo bueno, este tipo de guerras traía consecuencias, como muertes, pérdidas de territorios, escasez de productos, falta de salud. Por lo tanto, en 1916, muchos soldados empezaron a rebelarse, y muchas personas que pertenecían a la sociedad civil también. Entonces se produjo una oleada de huelgas que afectaron sectores como el transporte, la industria, la agricultura, y todo esto causó un deterioro en el nivel de vida. Obviamente un malestar general. Pero veamos también que la guerra no solo tuvo impacto a nivel social, sino también impacto en el orden geopolítico. Cuando me refiero al orden geopolítico es en los cambios de territorios, ¿verdad? En los cambios que tuvieron territorios de los países que se vieron involucrados. Primero, el rediseño del mapa de Europa. Pues el mapa de Europa que conocemos actualmente, ¿verdad? Los países que nosotros conocemos actualmente europeos no son los mismos que existieron durante la Primera Guerra Mundial. Número 2, la reestructuración territorial. Esto quiere decir que Alemania debió devolver los territorios invadidos a Francia, también debió de renunciar a sus posesiones coloniales en África y conceder la independencia a Estonia, Letonia y Lituania.
cuyos territorios controlaba desde la rendición de Rusia en la guerra, ¿verdad? Actualmente en nuestro mapa de Europa existen estos 3 países, y no solo eso, sino que Francia tuvo que devolverle a África lo que le pertenecía. También el Imperio Austrohúngaro fue dividido en 4 estados distintos: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Este último se constituyó en la década de 1920. Todos estos países estaban conformados por personas de diferentes naciones, como los serbios, los croatas, eslovenos, bosnios, entre otros. Y por último, el Imperio Turco Otomano quedó reducido a Turquía. Además, su territorio fue dividido en diferentes protectorados a cargo de Inglaterra, Irak y Palestina, Francia, Siria y Líbano. Y por último, la firma del Tratado de Versalles. A partir de los aspectos acordados en la Conferencia de París, los países involucrados firmaron el Tratado de Versalles en 1919, en donde se establecían las reparaciones que los países vencidos debían de pagar a las potencias vencedoras y los nuevos límites del continente europeo. Eso quería decir que aquellos países que habían perdido la Primera Guerra Mundial debían de hacerse responsables de pagar todo, ¿verdad? De pagar todo lo que se había gastado y lo que se había destruido a los países que habían ganado. Y este Tratado de Versalles es el origen de la Segunda Guerra Mundial. Eso ha sido todo por el día de hoy, pero vamos con nuestro ejercicio. Por favor, lea la página 100, 101 y 103. Realice el inciso 1 y 3 de la página 102. Solo el 1 y el 3, ¿verdad? El inciso 2, en donde debe ingresar a un sitio web, eso no lo hace. Y también realice el inciso 1 de la página 104, ¿verdad? Observe por favor el mapa que tiene en la página 104 y en base a eso responda el inciso número 1. El inciso número 2, en donde dice en parejas, investiguen, eso no lo hace. Luego, por favor, copien el cuaderno la diapositiva 2 y la diapositiva 3. En la diapositiva 2 es la que explica el impacto de la guerra en la sociedad y la diapositiva 3 el impacto en el orden geopolítico. Por favor, espero que se encuentre muy bien. La tarea es para el día lunes. Por favor, súbala a la plataforma de Classroom. Y eso ha sido todo por el día de hoy.